¿Qué tal, mis amigos? Buenos días, ¿cómo están? Hoy día quiero enseñarte un nuevo tema que es de la matemática eh, que se estudia en el álgebra y que lo ves también con mucha frecuencia en la matemática superior. Es el valor absoluto. Mira cómo es. Por ejemplo, estas barras que están al costado, con todo esto se lee valor absoluto de 3. ¿Ya? ¿Y cuánto vale eso? Simplemente su valor es 3. Cuando lo que está dentro de las barras, o sea, este 3, cuando es positivo, simplemente se quita las barras. Y queda esto, pues, ¿no? ¿Qué pasaría ahora en el siguiente caso? Mira aquí. ¿Qué pasa si ahora me piden el valor absoluto de -3? En ese caso, según la definición, se debe hacer así. Quita las barras, ahí está, ya las quité. Y delante le pones un negativo. ¿Ya? Cuando lo que está dentro de las barras es negativo, así como lo ves, se quita las barras, queda esto. Y se debe poner un menos delante. Y eso va a salir 3. ¿Cuál es la conclusión? De que siempre el resultado de un valor absoluto sale positivo. Siempre va a ser así. Pero sin embargo, lo que está dentro de las barras a veces puede ser positivo, a veces puede ser negativo. Ya, esa es la conclusión entonces. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, vamos a ver este gráfico. Por ejemplo, ahí he dibujado la recta numérica. Entonces, valor absoluto de 3, más o menos es como si te hablara de la medida de este segmento, desde el 0 hasta llegar al número mencionado. ¿Cuánto mide 3 unidades? Igual, valor absoluto de -3. Es como si te hablaran de la medida del segmento, desde el 0 hasta el -3. ¿Y cuánto mide eso? 3 unidades. ¿Ya? Más o menos así puedes entender el valor absoluto en forma gráfica. ¿Ya? Vamos ahora a ver ecuaciones con valor absoluto. Mira el ejemplo. Cuando te den así una ecuación y te dicen resolver, no te olvides que lo que te están pidiendo es que tú calcules, que tú digas cuánto vale X, cuánto vale la incógnita. Siempre que veas así, no debes de olvidar lo esencial, de que este resultado del valor absoluto debe ser un valor positivo, debe ser el que esté aquí, ¿ya? Entonces, si es así, se usa un teorema. En castellano, el teorema dice lo siguiente, que tú debes quitar las barras, así como he hecho, ¿ya? Quita las barras nada más, hasta ahí facilito, ¿ya? Y acá le pones una O. Esa O, muchas veces se acostumbra a usar este símbolo. Este símbolo es el que se usa para la O en lógica, ¿ya? Muchas veces lo vas a encontrar en la matemática así. Y pones la O y después vas a poner igualito, ¿ya? Nada más que a este le vas a poner un negativo, ¿ya? El teorema dice así, ¿ya? Dice así. Si gusta, tú puedes ponerte a meditar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así el teorema? No sé si lo puedes entender. Simplemente te indica de que esto de acá puede ser -3. Claro, y si esto fuera -3, valor absoluto de -3 saldría 3. ¿Está bien? Más o menos a eso se está refiriendo. Lo único que tienes que hacer es resolver esto. Y esto de acá tú sabes hacerlo fácil, ¿no? No hay ningún problema, creo. Igual sería acá y sale -2.
Ahora, realmente lo que se está obteniendo acá es un conjunto unitario acá, donde hay un solo valor de x, y este es otro conjunto unitario. Y esta O, siempre la O en la matemática, tú lo vas a ver en toda la matemática, siempre quiere decir unión. Quiere decir que debes de unir estos dos conjuntos unitarios. Eso de ahí, lo que sale se llama el conjunto solución. El conjunto solución es un conjunto sencillo, así como lo que hemos aprendido desde niños, ¿no? Donde van los valores que toma X. ¿Ya? Entonces esos dos valores lo tienes que poner acá. Porque no te olvides que en una unión se pone todos los valores que se ven ahí, ¿no? Entonces se los pones acá. Ahora, en un conjunto te recuerdo que no interesa el orden en que se ponen los elementos. ¿Ya? Si quieres lo puedes poner así, si quieres al contrario. Entonces así sería cómo se resuelve esta ecuación de valor absoluto. Ahora, vamos a ver un segundo caso que se puede presentar. Aquí en esta ecuación, antes de empezar, siempre es bueno meditar. ¿Ya? No hay que mecanizarse con las fórmulas. Es mejor meditar. Te va a aumentar tu capacidad de análisis ante cualquier situación. Mira, por ejemplo, tú sabes que el resultado del valor absoluto, lo que va acá, siempre tiene que ser positivo. ¿Sí o no? Entonces, el teorema completo se tiene que utilizar acá. ¿Y qué dice ese teorema completo? De que esta parte que te estoy acá ocultando con mi mano bonita, debe ser positivo, porque es el resultado de un valor absoluto. O como mínimo, 0 debe ser. De 0 para arriba. Eso lo indicas acá. El resultado del valor absoluto debe ser mayor o igual que 0. El teorema dice que tienes que hacer eso. Y acá le pones una I. La I en lógica se coloca de esta manera. ¿Ya? Y la O es así, para arriba. La I es para abajo. ¿Ya? El teorema dice que se le debe poner una I, abres paréntesis, y haces lo mismo que habíamos hecho en el primer ejercicio. Así, quita las barras, nada más quita las barras, ahí está. ¿Qué más se ponía? Se ponía una O, y ahora se quita las barras, y acá se pone el negativo de esto. Vamos a ponerlo así ya, el negativo de eso. Que sería así, ahí está, le estoy poniendo el negativo. Eso dice el teorema completo. Entonces lo que tú tienes que hacer es ponerte a resolver todo esto. Por ejemplo acá, lo pasas para el otro lado del 5. No te olvides que se maneja casi igual que una ecuación. Y queda así. Quiere decir que el x que tú calcules debe ser mayor o igual que 5. De 5 para arriba debe ser. Uno de esos debe ser el valor de x. ¿Ya? Le ponemos la i, acostúmbrate ya, y resuelves esto. Si tú resuelves esto, esta es una ecuación elemental, ya, compruébalo tú, va a quedar así. Y le pones la O, que va ahí en el teorema, y operamos esto. A ver, vamos a operarlo acá chiquito esto. De 2x menos 1 es igual a menos x más 5. 3x es igual a 6. Y por lo tanto, de esa parte vamos a tener que x es igual a 2. Ahí está. Entonces, eso es lo que obtendrías en cada una de esas ecuaciones. Puedes comprobarlo, son cositas elementales. Entonces, si tú no quieres hacerte más bolas y de frente quieres obtener el resultado, simplemente miras acá y miras quién cumple, que es mayor o igual que 5, que es 5 o mayor.
Este no, el de acá tampoco. Y entonces no hay ningún valor que cumpla esta condición. Por lo tanto, en el conjunto solución, en este ejercicio saldría así. Pones las llavecitas y no pones nada acá porque nadie cumple. Quiere decir que el conjunto solución es el conjunto vacío, que si gustas lo puedes poner así. También el conjunto vacío, seguramente tú sabes que se puede poner así. Así. Si estás en un examen, alternativas te puede venir así, por ejemplo, ¿no? Pero nunca el conjunto vacío lo vayas a poner estas dos cosas juntas, ¿ah? Uno dentro del otro. Hay veces muchos cometen ese error. Ya no vayas a hacer eso. ¿Ya? Cualquiera de estas dos puede ser la respuesta. ¿Ya? Si uno de estos valores hubiera cumplido, supongamos que acá te hubiera salido un 8, por ejemplo, entonces él sí hubiera cumplido y acá hubieras puesto ese número que cumple. ¿Ya? En este caso nadie lo ha cumplido y ese es el conjunto solución. Listo. Y eso sería todo por hoy. En un próximo video te estaré mostrando otras situaciones que se presentan. Pero mientras ya algo has aprendido seguramente, ¿no? Me estoy yendo ya, no hay nada más. Nada más te animo a que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho. Así se llama mi canal, Un Animal. Antes de irme, quiero enviar saludos para mi amiga Susan Giovanna, allá en Asunción, Paraguay. Saludos para ti, Susan. Bueno, mis amigos, nos vemos. ¡Chao!